Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la escuela bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la escuela vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio. Que el Señor los bendiga, amados estudiantes, pastores, personas conectadas aquí. Les saluda su servidor, Daniel López. Seré el profesor de esta clase de liderazgo integral. Y me encanta ese tema porque trata con todas las áreas de un líder cristiano y nos ayuda a considerar qué tipo de liderazgo desea Dios para su reino. Nosotros tenemos modelos de liderazgo en todo nuestro entorno. Yo puedo mirar a líderes en mi trabajo o en mi estado donde vivo, ¿no? Los líderes políticos y cosas así. Pero los líderes de la tierra no son los líderes del reino del cielo. ¿Okay? Entonces vemos pautas bíblicas que nos apuntan hacia el tipo de líder que debemos ser. Y es lo que vamos a mirar en la Biblia. Y también el líder, el humano, más bien dicho, el humano, no es una máquina. El humano tiene áreas internas, emocionales, mentales, espirituales, que deben ser tratadas, trabajadas para la salud integral de todo el ser del líder. Y es lo que vamos a mirar en esta clase. Muy bien. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una oración, dándole gracias a Dios. Y vamos a repasar lo que es el sílabo de esta clase, para que ustedes como estudiantes tengan, por cierto, o sepan exactamente qué se va a exigir en esta clase, qué deben hacer, qué tareas deben entregar y qué tipo de temas vamos a tratar en la clase. Muy bien. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias por tu gran amor, porque en tu misericordia nos alcanzaste y nos has dado una nueva vida. Nos has puesto en posiciones de servicio y queremos servirte con toda integridad, Señor. Ayúdanos en esta clase a entender qué es ser un líder. Ayúdanos en esta clase a entender qué rol tú tienes para nosotros dentro de el cuerpo de Cristo. Ayuda a mis hermanos a desarrollar sus habilidades de liderazgo. Ayuda a mis hermanos a que crean en sí mismo, porque tú crees en nosotros, Dios. Oh Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de poder alcanzar este grupo de estudiantes, Señor, a través de este medio de Zoom. Te doy gracias, Padre, por las hermanas asistentes de esta clase, por la administración, la hermana Oribel. Bendice su vida, Señor. Bendice la vida de la hermana Romy, de Karina, como asistentes de esta clase y todos mis estudiantes, Señor, que vamos a conocerlos en poco tiempo. Pido bendiciones sobre sus vidas y que el material tratado en esta clase sea de gran provecho y bendición para cada uno de nosotros, Señor.
Sabemos que tu palabra es viva y nos ayuda a transformarnos, Señor. Y que esta clase y la lectura bíblica que haremos en las tareas y en las asignaciones vengan a darnos transformación, Señor. Te pido, Padre, que bendigas cada estudiante que está presente y también los que no están presentes. am, Te pido que los protejas, es que tú em, lleves protección en medio de estas tormentas, de estas lluvias, Señor, y pido que tú estés con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La clase es liderazgo integral. Vamos a hablar de la salud emocional y espiritual del líder cristiano. El título nos dice todo, ¿no? Estamos hablando de mantener una salud o una conciencia de nuestras necesidades emocionales, necesidades espirituales, personales. Muchas veces el líder cristiano tiende a descuidar, quizás no es la palabra adecuada, pero tiende a olvidarse de su deber personal con Dios porque está a cargo de muchas cosas en el ministerio. Entonces la rutina del ministerio y las necesidades del ministerio a veces mueven al líder cristiano de su intimidad con Dios. Y el libro de texto que vamos a leer nos ayuda a recordar nuestra necesidad eh, de realmente fomentar nuestra salud emocional y espiritual. Y es del líder cristiano. Y como dije anteriormente, el líder cristiano tiene diferentes definiciones que el líder en general. Entonces, este curso se titula Liderazgo Integral. El nombre en el catálogo es curso de ministerio 424. Ustedes tienen un catálogo que tienen que cumplir con todas las clases. Esta clase es una de ellas. Yo soy el profesor. En el sílabo, que cada uno de ustedes debe tener acceso al sílabo, debe estar también en la plataforma Moodle. Cada uno de ustedes tiene acceso a Moodle o Moodle. Si necesita ayuda con ese acceso, puede escribirme por correo, puede escribir en nuestro chat de WhatsApp, ponerse en contacto con mi persona o con las asistentes de la clase, a hermana Romy y hermana Karina. Um, Porque realmente todo lo que vamos a hacer en términos de tareas y asignaturas, todo va a ser en la plataforma. Muy bien. Entonces, esta es la declaración de la misión de la Academia de Teología Ministerial ICPOL. Lo vamos a leer porque tenemos a la hermana Sacón, que nunca ha estado en clase. Entonces, esa es la declaración de misión de nuestra academia. En su compromiso con la autoridad de las Escrituras y la centralidad de Jesucristo, procura preparar a pastores y líderes para un ministerio práctico y efectivo en la iglesia y en todo el mundo. Promovemos el desarrollo espiritual, personal y profesional de nuestros estudiantes, extendiendo su conocimiento teológico a través de la investigación académica, la escritura y la publicación. Nuestra enseñanza se enfoca en contextos híbridos y rurales, adaptando nuestras metodologías para satisfacer las necesidades únicas de estas comunidades y asegurando que la educación teológica sea accesible y relevante para todos. Bien. Este curso en este curso exploraremos temas bíblicos sobre el liderazgo de la iglesia.
tomando de base el modelo de liderazgo que implementó Jesús. Además, trataremos con áreas esenciales del liderazgo cristiano mediante la lectura y análisis del El líder emocionalmente sano de Peter Escacero. Escacero nos enseñará la importancia de la salud emocional y espiritual del líder, guiándonos para gestionar nuestras emociones, construir relaciones saludables y encontrar un equilibrio entre vida personal y ministerial. El equilibrio entre vida personal y ministerial. Se escucha como algo sencillo, pero es lo más difícil de nuestra vida ministerial. El apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo fue el autor de, yo creo que son 16 libros del Nuevo Testamento. Él pastoreó la mayoría de las iglesias del primer siglo. Plantó y pastoreó y escribió tratados teológicos cristianos que nosotros usamos hasta el día de hoy como nuestra Biblia. Y el apóstol Pablo decía que había una lucha entre él, que lo que quería hacer no hacía y que lo que no quería hacer él hacía, y había esta lucha constante en toda su vida. Yo opino que tiene que ver con este equilibrio de vida personal y ministerial, donde ocurren estas batallas, ¿no? Y el libro nos va a ayudar con esto. Este curso integrará estos enfoques para formar líderes más completos y efectivos en sus ministerios y de esta forma impactar las iglesias locales de nuestros estudiantes. ¿Ok? Vamos a seguir. Metas del curso. Al finalizar el curso, los estudiantes comprenderán la importancia de cuidar su salud emocional y espiritual como base para un liderazgo efectivo. Entonces, un líder efectivo necesita tener necesita tener salud emocional y espiritual, o debe ser saludable en sus emociones y en su vida espiritual. Vamos a saltar un poco. También podrán poner en práctica las dinámicas bíblicas que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto al líder eclesial. Entonces, los líderes que queremos formar son líderes que que viven bajo bajo las iniciativas de la Biblia, que no un líder en la forma que ellos em, piensan, ¿no? El líder tiene que tener un modelo. Entonces, el líder de la iglesia, el modelo está en las Sagradas Escrituras. Muy bien. En este curso equipará a los estudiantes con las herramientas necesarias para ser líderes efectivos, capaces de enfrentar los desafíos emocionales y espirituales del liderazgo cristiano contemporáneo. Horas de estudio. Y también otra cosa, ustedes deben de leer y repasar el sílabo por su propia cuenta también. No, esto no debe ser la única vez que usted mire este documento. Tiene que aprendérselo de arriba hacia abajo. Muy bien. Entonces voy a saltarme este párrafo, pero lo que quiero decir es esto. Tenemos 2 horas semanales de instrucción en aula. Entonces esta clase son 2 horas semanales. Pero ustedes deben de invertir, y esto es parte del aprendizaje como adulto. El adulto necesita invertir de su propio tiempo para aprender. Los niños aprenden de una forma, pero los adultos tienen toda una vida y la vida, la experiencia y todo que usted ha vivido en el pasado contribuye a su conocimiento del día de hoy. Entonces debe de usar todo lo que usted ha vivido y todo eso para pensar y ser parte y que eso ayude a ser parte de su aprendizaje. Pero para eso usted tiene que poner tiempo, de su propio tiempo, en estudiar.
El estudio no se puede alcanzar en estas 2 horas de instrucción de clase. Usted debe invertir por lo menos 5 a 7 horas semanales fuera del aula. Eso tiene que ver con la lectura de libros requeridos, reflexión en la Biblia y también en sus trabajos y escritos. Lo que me gusta de enseñar a personas adultas es de que uno no tiene que llevarlos por la mano. Ustedes tienen su responsabilidad de sus tareas, saben cuándo lo tienen que entregar, lo hacen, y si no lo hacen, ¿verdad? Es esa responsabilidad suya. Nadie va a hacer el trabajo por usted. ¿Ok? A ver, voy a detenerme un poco. Miro que hay mensajes en el chat. ¿Hay algo que tenemos que ver No, con está bien. ahí? ¿Todo No, bien? todo bien. Ok. No los he leído, pero sigo con el Silo. Sí. Bien. Entonces, si usted invierte 5 a 7 semanas, 5 a 7 horas por semana en su estudio, usted va a lograr lo que exige la clase, por lo menos. Puede ser más. Si usted lee lentamente, quizás van a ser más de 5 a 7 horas, ¿no? Cada estudiante tiene su propio ritmo. Lo que puedo decirles es esto: busque un tiempo del día que sea preferible para usted. Cuando yo estaba en la universidad, yo estudiaba en la noche, como me trasnochaba a veces, ¿no? Em, Porque tenía que hacer todos mis quehaceres como padre, como ministro, y luego esperar que se durmiera todo mundo para poder hacer mi, mi estudio. Otras personas prefieren la madrugada, la mañana. Se despiertan antes que todos y hacen lo que tienen que hacer. Usted debe de buscar el tiempo adecuado para usted, porque tiene que apartar tiempo para esto. Sí se puede hacer si está en medio de cocinar o qué sé yo, lavar ropa y diferentes cosas, pero difícilmente va a poder concentrarse bien en su estudio si está haciendo más de una cosa al mismo tiempo. También es difícil que usted va a lanzarse a 5 horas de estudio de un solo. Se permite dividir eso en diferentes días, tomarse un descanso, un receso. No puede estar solamente estudiando, estudiando, estudiando. Eso puede quemar su cerebro o no. Depende de cómo usted aprende, ¿no? Pero son unas pocas sugerencias mías. Bien, entonces hay unos libros requeridos para esta clase. Son 2 libros requeridos. El otro es la Biblia, que es el mejor libro. La Biblia, preferiblemente como regla en la academia más que todo, para tener una uniformidad, preferiblemente queremos que usted use la Biblia Reina Valera 1960 como referencia en sus trabajos. Se puede usar otra versión siempre y cuando no sea una versión que sea una paráfrasis, sino que una traducción de la Biblia. Las paráfrasis, hay unas cuantas, no tengo la lista de cuántas Biblias comúnmente vistas que son paráfrasis, pero Reina Valera 1960 es una versión mayormente usada. Nueva versión internacional, a mí me parece una traducción adecuada, y hay otras, ¿no? Entonces, pero como regla, 1960, Reina Valera. El otro libro es Líder Emocionalmente Sano, y el tercer libro es Liderazgo Generacional por Lucas Leis. Excelente libro. Y el otro libro que tenemos como una referencia adicional es
Liderazgo Espiritual por Sanders. Bien. Bueno, eso es una política de la academia, pero las ausencias no son muy buenas. Este es un curso intensivo y este curso em, eh, requiere su asistencia en clase. Muy bien. Se entiende. Si hay lluvia, un diluvio, no pueden llegar, entiendo. Eso pasó hoy, ¿no? Eso se entiende. Pero si está dentro de su capacidad de asistir clase, debe asistir clase. Es algo que, nosotros necesitamos de cada uno de ustedes, esa dedicación a la clase. Dos ausencias podrían resaltar en aplazo. ¿Ok? Entonces, no sea, tiene que estar presente. 3 ausencias equivalen a una F como calificación final, quiere decir que agarró el grado peor. Llegar tarde a clase no se justifica. Llegar tarde a clase 5 minutos después de que la clase empezó equivale a una tardanza. Múltiples tardanzas afectan la calificación final. Trate de estar aquí a tiempo. Sí, es lo que puedo decir. Muy bien. La calificación es de A F o W, que es abandonado el curso. A es excepcional, B es bien, C pasa, D no es satisfactorio y no hay crédito. Entonces, usted quiere estar aquí entre la A y la C. ¿Ok? Esfuércese, estudiante, para entrar ahí de A a C. Muchos estudiantes, y he visto esto y doy gracias a Dios por esto, muchos estudiantes se esfuerzan por la A. No están acostumbrados a no recibir A. Si usted es uno de esos estudiantes, haga lo mejor de usted. Ponga todo su empeño para que usted vea esa calificación de A. Pero no se le va a regalar ningún grado a nadie. Tiene que hacer un buen trabajo. El puntaje de cada asignatura será sumado al final del curso y el porcentaje obtenido por el estudiante dictará su calificación del curso. Aquí está en la tabla, ¿no? Entonces, para una A, 93 a 100, A menos 90 a 92 y aquí tenemos los porcentajes, usted lo puede revisar a su tiempo. Bien, entonces las asignaturas. Y yo creo que sí terminamos. Asignaturas. Lo primero es asistencia. Eso es su deber, asistir clase. Y luego, como una participación en clase, porque no vamos a poder tener mucha participación, aunque yo trato de pedirle a los estudiantes que participen y sí vamos a tener un poco de participación en la segunda hora. Pero su participación mayor de la clase va a ser en línea en los foros de discusión, en Moodle, ¿ok? Repito, si no entiende cómo hacerlo de Moodle, por favor, póngase en contacto con Romy o con Karina. Las hermanas asistentes de la clase están aquí para asistir, no solamente a mí, sino a ustedes también. Muy bien, entonces, todo esto va a ser 35 puntos de su marca final. ¿Qué quiero decir con esto? La clase tiene 100 puntos. Entonces, sus tareas, la pregunta de la semana y foro de discusión, su participación en Moodle es 35% de su grado final, que es significativo. Si usted no participa en Moodle, va a recibir un 65% que está en el porcentaje de una D, quiere decir que no hay crédito para su clase y tiene que repetirlo, la clase. ¿Ok? Entonces es importante, perdón, yo digo esta palabra, ok, es una expresión en inglés que significa muy bien.
Entonces es mi inglés que está saliendo por ahí. Si ustedes no me entienden o dicen, ¿qué está diciendo el profesor? Estoy diciendo muy bien. Ok, es muy bien. Voy a tratar de no decirlo, pero a veces me sale. Am, entonces, repito, hagan su participación en Moodle, porque ahí no hay respuestas correctas e incorrectas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Es lo que usted piensa y compartir con los demás estudiantes. Muy bien. La asistencia se toma en dos ocasiones, primero durante las 2 horas de clase en vivo y luego se califica cuando el estudiante accede a la plataforma para completar su tarea semanal que incluye la pregunta de la semana y foro de discusión. La tarea tiene dos partes. Primera parte, pregunta de la semana. El estudiante debe leer una porción de la Biblia. Esa porción va a estar en el sílabo y va a estar en el Moodle. Todo va a estar ahí para usted. Va a saber qué porción de la Biblia. Después de la lectura, debe responder una pregunta relacionada con el pasaje leído. Y la pregunta va a estar ahí también. Ok, entonces usted lee la Biblia y en la plataforma en línea usted va a poner su respuesta a la pregunta que está relacionada al pasaje. Pero ahí no termina su participación en línea. Tiene que luego acceder al foro de discusión y comentar en la respuesta de dos compañeros independiente de quienes sean. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan esto al principio de la semana, ¿verdad? Sería domingo, lunes, martes, para así darle tiempo a sus compañeros para poder responder ya miércoles, jueves, viernes, para tener algo que hablar en clase, ¿ok? Entonces, deben de escribir su primera parte en la primera parte de la semana para que tenga usted tiempo para compartir sus pensamientos sobre las respuestas de sus compañeros. También vamos a tener una tarea de lectura y análisis. Cada semana, ustedes van a entregar un reporte breve de la lectura asignada del libro de texto. Por ejemplo, esta semana la tarea es capítulo 1 y capítulo 2 del libro de texto. Ustedes van a leer ese capítulo, esos capítulos y escribir un reporte. El reporte debe ser de mínimo media página y máximo una página. ¿Ok? Esto, lo que voy a decir aquí es muy importante. Tome nota. Su reporte de lectura debe ser una opinión personal de la lectura. No es necesario que usted me haga un resumen del contenido de la lectura. Yo ya leí ese libro. Yo ya sé qué es lo que dice el autor en esos capítulos. No necesitamos una repetición de eso, sino que pensamientos únicos suyos en relación a la lectura. Opinión personal de la lectura. Media página, máximo una página. Esto es doble espacio, doble espacio. Tome nota de eso, no está aquí. Hermana Romy, por favor, tome nota para poder cambiar esto o aclararlo en el sílabo oficial que está en Moodle. Los reportes de escritura deben ser a doble espacio. Ok. Gracias, hermano. Y luego el escrito final. Y esto lo vamos a estar viendo bastante a través de este semestre. Algo que nosotros queremos que usted ponga mucho tiempo en el trabajo en escrito final y lo vamos a repasar cuando regresemos de nuestro descanso. Ya es hora del descanso. Tenemos un descanso de 10 minutitos. Agarren su cafecito, su agüita y regresen en 10 minutos. Yo voy a
encender mi cámara cuando sea tiempo y empezamos la clase en 10 minutos repasando el escrito final y lo que queda del sílabo y hacer otras cosas también. Entonces, estamos hablando del escrito final. El escrito final es el trabajo fuerte de la clase que constituye un 45% de su grado. Pues el mayor enfoque en para su grado va a ser en esta asignatura. Okay. Entonces, esto es lo que va a ser, lo que va a ser el escrito final. Ustedes van a elaborar un manual de liderazgo destinado a las generaciones futuras, a la generación futura de líderes de su iglesia local. Okay. Entonces, ese es el trabajo. Un manual de liderazgo, y este manual de liderazgo tiene como un marco de referencia las generaciones del futuro de su iglesia. Entonces, lo que usted va a hacer es, dentro de su ministerio, su función como en su ministerio, por ejemplo, tenemos al hermano Fabio, que es presidente de caballeros. Bueno, Fabio, de presidente de caballeros, va a crear un manual de presidente de caballeros. Y en este manual se va a proporcionar detalles cruciales que permitirán a los líderes del futuro continuar la obra de Dios en la iglesia Amor y Fe del hermano Fabio como presidente de caballeros. Entonces, cada estudiante va a tener va a escribir un manual con la óptica de su propio ministerio. Y ese manual es para que cuando ustedes ya no estén en ese rol, en ese ministerio, la persona que viene va a tener una guía de cómo liderar y ministrar dentro de ese ministerio. El manual debe tener entre 8 y 10 páginas a doble espacio. Durante la última semana, se ofrecerá en la plataforma Muro una sugerencia sobre cómo estructurar y desarrollar un manual, así como su contenido. Entonces, vamos a darle ejemplos, ¿no? Además, hay un video disponible que trata el tema de cómo estructurar un escrito. Incorporen en su manual los temas tratados en la clase que le han llamado la atención, así como iniciativas para la salud emocional y espiritual, tal como se presentan en el libro de Escaser. Entonces, en el manual, yo quiero ver que ustedes consideren las pautas bíblicas que vamos a estar viendo durante la clase. Vamos a aprender cómo la Biblia describe al líder. Entonces, en su manual usted va a decir, ¿no? Para liderar en nuestro ministerio, voy a seguir con el ejemplo del hermano Fabio. El presidente de caballeros debe ser un líder tal como lo describe la Biblia. Usted escribiendo eso, ¿no? Y la descripción va a ser, o debe ser, quiero ver que ustedes consideren los versículos bíblicos, los textos, los pasajes bíblicos que vamos a ver en clase, ¿verdad? Hay muchos temas bíblicos o muchos textos, muchos pasajes bíblicos que tratan con el liderazgo. Algunos de ellos no vamos a ver en clase. Yo prefiero que ustedes usen los temas que vemos en clase versus otros textos de la Biblia que tratan con el liderazgo también. Un ejemplo es este. Moisés fue un gran líder para el pueblo de Israel, pero no vamos a ver mucho de Moisés aquí en la clase. Entonces, en su escrito final, prefiero que no me hable de Moisés, sino que hable de lo que vamos a tratar en clase. Es preferencia, pero considere eso, ¿no? Use lo que aprendió en clase, o como dice el sílabo, incorpore en su manual los temas tratados en clase
que le hayan llamado la atención, así como las iniciativas para la salud emocional y espiritual, tal como se presentan en el libro de Escácer. A ustedes le van a encantar ese libro de Escácer. Cada estudiante que lo lee se identifica y ve un lado del liderazgo que muy pocas veces se trata desde el púlpito o en las iglesias. Entonces es muy relevante a este escrito. Use este ensayo no solo como una guía para liderar dentro de su iglesia, sino también como un recurso que facilite la reproducción de nuevos líderes en el futuro. ¿Okay? Esto puede ser otra tarea para ustedes o para algunos de ustedes como Fabio, regreso a Fabio, su primera tarea, su primer escrito grande, pero no debe ser solamente eso. Úselo para ayudarle en su ministerio. Okay, aquí está donde como el puntaje va a afectar su grado. Asistencia, 35%, lectura y análisis, esos reportes de lectura de media página a una página, 20 puntos. Luego tenemos el escrito final de 45 puntos. Muy bien. Y este es el calendario de clases. Okay. El día de hoy es agosto 30, introducción al curso. El objetivo de esta clase es la introducción. Obviamente es proporcionar una visión general del curso de liderazgo integral. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Lo estamos haciendo. Durante esta sesión explicaremos el sílabo detalladamente, incluyendo los temas que se cubrirán y los objetivos principales del curso. Bien. Además, describiremos las tareas semanales que los estudiantes deben completar, tal como lecturas, reflexiones y escritos, y aclararemos las modalidades de entrega y los plazos correspondientes. Y a eso voy. Entonces, aquí vemos en el lado derecho las tareas y ejercicios que son los deberes semanales de los estudiantes. Entonces, su primer asignatura, regresando a lo que es esto aquí, el pregunta de la semana y foro de discusión. Su primer asignatura de pregunta de la semana y foro de discusión es de leer Marcos capítulo 10, del versículo 35 y 52 y contestar en muro lo siguiente. Entonces aquí va la pregunta de la parte A de la tarea que se presenta en el foro en la plataforma en línea Muro. ¿Cómo le dicen, Auribel? Muro, Moodle. ¿Cómo debo decirlo? Hemos aprendido que se dice Moodle, pero nosotros le decimos Moodle. Ok, En el español se lee Moodle. bien. Entonces lo voy a decir así. En la plataforma Moodle, donde es curioso, sí, se ríe la hermana, porque es curioso. Así es como se hace escuela hoy en día, a través de una plataforma. Gracias a Dios que usted no tiene que entregarme un papel escrito a mano o nada así. Todo es en línea, es más accesible. Yo lo puedo ver sus escritos desde acá, ¿no? Entonces, en la plataforma Moodle, usted va primero, en su casa o donde sea, va a leer la Biblia. Marcos capítulo 10, del 35 al 52, y luego contestar la pregunta en el foro de discusión en Moodle. Usted va a responder esta pregunta. ¿Qué actitudes vemos en los discípulos de Jesús en cuanto al modelo de liderazgo que Jesús enseña? Entonces, ¿qué actitudes vemos en los discípulos en cuanto a lo que, en los discípulos de Jesús, ¿verdad? En los 12
en cuanto al modelo de liderazgo que él les está enseñando. Entonces usted va a responder a esa pregunta. Va a ver, leer, pensar y decir, ok, yo veo esta actitud, cosas así, ¿no? Y luego usted va a comentar en la publicación de dos estudiantes. El comentario debe ser de forma respetuosa, constructiva y nunca de forma ah, agresiva, ¿no? No estamos tratando de debatir puntos polémicos de teología. Si a usted le arde un comentario de otra persona y necesita decir algo, por favor no lo diga, guárdeselo. Pero si usted difiere con alguien, ¿no? Si diferimos, podemos decirlo de forma respetuosa y de forma constructiva. O no necesariamente tenemos que obviar o decir, yo difiero, yo no estoy de acuerdo. Una táctica es esta, ¿no? Un ejemplo. Auribel dice algo que no me pareció, yo digo, yo lo miro de este otro punto de vista. Para mí, el texto está diciendo esto. Mi perspectiva, o aprecio tu perspectiva, Auribel, yo no lo vi de esa forma. Mi perspectiva es esta. Es interesante lo que tú dices, no, nunca lo había visto así. Yo lo vi de esta forma. Y ahí usted no está de acuerdo, pero de forma decente está dialogando con alguien. Muy bien. Entonces, aquí es donde ustedes se van a conocer como estudiantes. Aquí es donde van a tener oportunidad de leer y saber qué piensan los demás y de esa forma crecer. Y me gusta esta asignatura porque tiene que ver con la Biblia. Usted va a leer la Biblia y comentar sobre la Biblia. Cada persona va a tener su perspectiva de la lectura y eso es muy constructivo. Muy bien. Entonces debe de comentar en la publicación de dos estudiantes. Por eso decía anteriormente, deben de hacer esta parte, la parte A, traten de tenerlo terminado por ahí el martes, miércoles más tardar, porque así usted puede luego, va a tener oportunidad de que otros comenten en su publicación y van a haber publicaciones donde usted pueda comentar. ¿Sí me entiende? Entonces, tratemos de ser conscientes de los demás estudiantes y hacer esta parte de forma prudente, ¿no? Y luego comentamos en la segunda parte, parte B, en la publicación de dos estudiantes. Luego, la lectura y análisis número 1. Usted va a leer el libro de lectura, de texto, capítulo 1 y 2, y luego entregar un reporte con sus opiniones sobre la lectura. Quiero máximo una página. Eso es un reto grande, grandísimo, porque terminar, poner todos nuestros pensamientos sobre una lectura de 2 capítulos en una página, eso es un reto. Pero intenten quedarse dentro de ese marco, una página. Es una recomendación porque este ejercicio de condensar 2 capítulos en una página, lo que realmente estamos haciendo es ayudándole como estudiante a ser conciso en sus pensamientos, concisos en sus respuestas. A veces hacemos una pregunta, ¿no? Un ejemplo. Hablemos ya de la parte ministerial. El pastor le dice a usted, ok, hermana, hermana Karen, hermana Karen,
quiero que usted dé una clase de la paciencia para los niños. Quiero que usted vea aquí la vida de José y usted dé un tema sobre la paciencia. Entonces la hermana empieza a leer la vida de José y de la paciencia y todo eso. Y luego cuando presenta el tema de paciencia a los niños, es un discurso larguísimo de cómo José fue de punto A a punto B y entre ahí se mezclan las enseñanzas sobre la, la pureza sexual, que José no se metió con la mujer de Potifar y luego la traición de los hermanos y todo se mezcla dentro de el tema en vez de realmente ser concisa en su tema y decir, hoy vamos a aprender de la paciencia. José tuvo mucha paciencia en su vida, lo mostró cuando estaba en la cárcel, lo mostró cuando sus hermanos fueron a Egipto a pedir, él tuvo paciencia, esperó el tiempo de Dios y Dios lo honró. Entonces, entrenarnos a ser más concisos nos ayuda a poder transmitir la palabra de Dios de forma más efectiva y también ser más claros en nuestros pensamientos de escrituras académicas. Por eso, y, y estoy tomando un poco de tiempo en esto, porque yo sé que se les va a hacer difícil. Yo he sido estudiante también y yo sé que esta parte es difícil, pero por eso quiero que empecemos a trabajar en esto de hacer reportes de lectura de máximo una página por semana, porque queremos entrenar nuestra mente a poder ser más concisos en nuestros pensamientos. Muy bien. Entonces, después de la lectura de la semana y de comentar en la publicación de 2 estudiantes, usted va a regresar a clase la próxima semana. Esta es la semana de septiembre 6. Trata con Jesús y el líder eclesial. Y en esa semana lo que vamos a hacer es que vamos a dialogar sobre el líder emocionalmente sano. Cuando empiece la clase, es lo que vamos a hacer. Vamos a dividirnos en grupos. Los centros van a estar en su grupo y las personas en línea van a estar en grupos para hablar e intercambiar perspectivas de el líder emocionalmente sano. Y lo que yo voy a hacer es que cada semana una persona de cada grupo nos va a dar nos va a platicar en clase qué es lo que vieron de la lectura que les llamó la atención y todo eso. Muy bien. Entonces, cada persona va a tener oportunidad de compartir, una persona por semana, por grupo, pero cada persona que pertenece al grupo va a tener la oportunidad a la larga de la clase de poder compartir qué es lo que se dialogó en ese grupo pequeño sobre el libro. Entonces ustedes van a decir, bueno, el libro me llamó la atención, fue una bendición considerar lo que dice el autor y estoy de acuerdo, y ustedes van a compartir el uno el otro de lo que leyeron. Y pueden también usar como referencia lo que escribieron. Entonces, se supone, por eso es importante hacer su tarea, porque cuando usted llegue a clase, va a tener que hablar. Si no, ahí todos van a estar en silencio. Y luego vamos a saber que no leyeron porque no pudieron compartir nada. Entonces, lean y luego en clase se va a compartir con los demás estudiantes en grupo lo que leyeron y luego se va a compartir en clase una perspectiva de cada grupo. Y luego lo que sigue en la clase es que vamos a concluir
con el tema de discusión semanal de Moodle. Entonces, después de que hagamos esto del líder emocionalmente sano, vamos a concluir con el tema de discusión en Moodle. ¿Qué quiere decir eso? Moodle. Tema de discusión en Moodle. Entonces, el tema de discusión va a ser esta lectura de la Biblia. Ustedes van a leer, comentar de las actitudes de los discípulos en cuanto a el estilo de liderazgo que estaba enseñando Jesús. Ustedes van a comentar su perspectiva de las actitudes de los líderes. Van a comentar en la publicación y luego en clase yo voy a mirar todo lo que escribieron. Vamos a tocar quizás un comentario, dos comentarios, unas opiniones de algunos de ustedes estudiantes. Los vamos a tratar en clase y concluir con la semana. Vamos a ver las actitudes juntos. Vamos a concluir con lo que ustedes hicieron en la semana. Entonces aquí lo vamos a dialogar en clase. Después, lo que vamos a hacer es tener nuestra hora, después del descanso, tener nuestra hora de clase y vamos a definir el liderazgo tal como lo enseña Jesús en Marcos 10, 35, 45. Entonces, aquí la lectura de la semana corresponde a la lección de la semana entrante. Entonces, la lección vamos a mirar cómo lo está definiendo, cuál es la definición de liderazgo tal como lo enseña Jesús. Y así va a ir sucesivamente. La pregunta, la lectura, comentar en dos publicaciones de dos estudiantes, leer el texto del libro de texto, y luego la semana que viene hacemos lo mismo, dialogar sobre el liderazgo, sobre el líder emocionalmente sano, dialogar sobre la discusión en Moodle y luego tener nuestra lección de clase, que corresponde con la lectura que usted hace la semana anterior. Entonces usted va a venir preparado con ideas propias de qué es lo que dice la Biblia, y aquí en clase yo le voy a dar a usted una lección de acuerdo al plan de curso de la clase. Muy bien. Lo importante después de esto es de destacar lo siguiente. El escrito final se va a entregar, bueno, la clase última es octubre 4. ¿Ok? Entonces, ustedes después del escrito final tienen una semana después de la clase final, tienen una semana para entregar su escrito final. ¿Ok? El escrito final debe ser entregado, aquí dice 11, pero es 12 de octubre, pero en la madrugada, 12 de octubre, a las 12:01 a.m. Entonces, considere que su escrito final lo tiene que terminar para la medianoche o las 11:59, octubre 11. Entonces, tiene 2 minutitos más en octubre 12, domingo, pero debe de entregar su tarea escrito final una semana después de la conclusión de las clases, que es octubre 4. Otra cosa, la última semana no hay foro de discusión formal, sino que es un foro opcional. Si ustedes les encantó el ritmo de leer la Biblia y de dar su reflexión sobre la Biblia y de comentar con sus compañeros, a pesar de que no es un requerimiento, está la opción de que ustedes también pueden hacer esa participación en Moodle con sus compañeros en una reflexión y pregunta semanal opcional. Está ahí para ustedes
por si, como digo, ustedes quieren seguir con el ritmo de leer la Biblia y de poner sus pensamientos sobre la plataforma, dejé eso abierto para ustedes. Al contrario, como es opcional, ¿verdad? Usted va a ver su disposición si lo va a hacer o no, pero yo creo que es una buena idea para seguir aprendiendo sobre todo esto. Van a haber preguntas. Ustedes van a tener preguntas. Todo lo que hablé hoy del sílabo, no hay manera de que cubrí todo que se debe cubrir. Fue a vuelo de pájaro, se dice, algo así. Pero estoy seguro de que vamos a tener un excelente tiempo de aprendizaje y crecimiento a través de esta clase. Tenemos muy buenos testimonios de los estudiantes que ya cursaron este curso. Am, y yo sé que para ustedes también va a ser una gran bendición. Bien, antes de pasar a lo próximo, ¿alguna pregunta, comentario o algo así? ¿No? Ok, bien. Están más clarito que el agua del Orinoco, profesor. ¿Del lado de qué? Que el agua del Orinoco. Ese es como el agua del Jordán. Claritos. Ah, sí, Aquí vamos, aquí vamos. la Yo verdad creo es que que ahí están claros. el Jordán no está muy claro. Ay, Por bien, eso bien, bien. mismo Bien, ok. Entonces, ¿qué les empezamos. parece si tenemos un poquito de clase hoy? ¿Bien? Ok. Yo sé que sí. Yo sé que quieren aprender. Vamos a ver aquí algo. Vamos a leer la Biblia. Juan 10. Juan 10, del 1 al 5. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Bien. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su no y a sus ovejas llama por su nombre, llama por nombre, perdón, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí el Señor Jesús está hablando en parábola y es la parábola de redil, y muchas veces el Señor Jesús enseñaba de esta forma. Él enseñaba en forma de parábola. Se dice, los estudiosos dicen, ¿no? Y bueno, también quizás no me voy tan lejos. La Biblia misma dice de que Jesús enseñaba en parábola para que la gente lo entendiera, ¿no? Entonces, el, el, el Señor enseñó con esta parábola para que la gente entendiera, pero estaba un poco opaco, ¿no? Estaba un poco no muy clara la enseñanza.
porque en el versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Está hablando de conocer la voz, que las ovejas conocen la voz del pastor, alguna que no reconocen la voz de un ladrón, el que al extraño las ovejas no siguen. Entonces nosotros como líderes que queremos servir a Dios, tenemos este reto, ¿no? O esta responsabilidad de que las personas a quienes lideramos puedan ser guiadas hacia Dios. Y para eso tenemos que tener una conexión con ellas y que ellas vengan a conocer que nuestra voz los guía hacia Dios. Amén. No, no, no estoy predicando, pero ese es nuestro deber. Y quiero que a ver, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Aquí usualmente, a ver, hermana, ayúdeme, porque aquí en esta porción de clase, quiero que nos pongamos en grupo. Tenemos un grupo, bueno, ¿por qué no lo hacemos todos juntos en clase? En vez de hacer grupos, Sí, ¿ok? sí, mejor. Sí. Entonces vamos a leer, ok, hagamos así. Ahí donde usted está, tome 5 minutitos para leer Juan capítulo 10, del 1 al 21. ¿Ok? Y vamos a contestar estas preguntas en clase. Tome nota de esto, ¿no? Cuando esté leyendo. ¿A quién se dirigía Jesús? ¿Quién es el pastor de las ovejas? Del versículo 1 al 10, versículo 10 al 21. ¿Quién es el pastor de las ovejas? ¿Quién es el ladrón del versículo 10? Tome 5 minutitos para leer esto ahí donde usted está. ¿Estamos listos? La hermana Karen dice que está lista. Ok, bien. Puede iniciar ella mientras los demás se ponen al tiempo. De Ok, está manera bien. breve para que todos puedan participar. Exacto. Por Em, favor. Posiblemente alguno que otro no va a participar hoy, pero para agilizar el proceso, voy a pedir a unos cuantos que participen. Am, entonces, hermana Karen, ¿tú puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Está abierto? Bien, entonces, díganos usted, hermano, ¿a quién se dirigía Jesús con este pasaje, en esta parábola? ¿A quién se dirigía? Bueno, he ¿Y qué- leído un poquito anteriormente, antes de la clase, y estuve comentándolo con mi esposo también. Eh, Él es el pastor, pues la puerta. Y el redil, él estaba hablando al pueblo israelita, porque también en el mismo capítulo le habla que hay otro redil que también va a ir a ese redil. Entonces, está dirigiéndose allí al pueblo de Israel, pues al que está hablando allí y a los que aún no le conocen. Y menciona de que otros vinieron antes que él, que no eran pues el verdadero, pues el pastor, que no. Ahí también pude ver en la parte donde dice, no sé si debo tocar ahí, pero como debo ser breve, pues quiero decirlo rápidamente. Cuando habla del ladrón allí, también pude observar de que ese ladrón, honestamente, lo entendí de que no es como normalmente creemos que es Satanás, que el Señor le reprenda, sino que es un falso maestro, alguien que trae una falsa enseñanza, una diferente doctrina a la que Jesús predica. Mm. Muy Disculpe, bien, hermano. Muy bien. Gracias por sus observaciones.
Vamos a tocar ese tema en un momentito, pero muy excelente observación. Si tu Ok. hermana tiene, Técnicamente mm, sí, hermana, se dirigía va a tener 30. al, al, al pueblo de Israel, pero específicamente él se dirigía a los fariseos, quienes eran los líderes religiosos del tiempo en el cual él vivía. Se supone que eran los líderes religiosos de todos los que llegaban a la sinagoga. Entonces, esos fariseos se creían líderes aún de Jesús, porque ellos pensaban que ellos eran los líderes de todos, ¿no? Entonces, ¿y cómo sabemos eso? En el capítulo anterior, y esto es para ustedes como estudiantes, es una recomendación muy grande que usted no solamente lea el capítulo que corresponde a a la lectura asignada, pero mire antes y después en el texto, porque ahí nos vamos a dar cuenta. En el capítulo 9 de Juan, Jesús está hablando eh, y está enseñando, ¿no? Y en el versículo 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, les dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendráis pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces Jesús está hablando con estos fariseos y la conversación sigue y dice, de cierto os digo. Entonces, él sigue hablando con los fariseos. La conversación es consecuente, porque no, este término, de cierto os digo, es una continuación del punto anterior. Entonces, él está diciendo, está hablando con estos fariseos. Entonces, está hablando al liderazgo religioso. Y muy buena observación que usted hizo también acerca del ladrón, porque la pregunta es, ¿quién es el ladrón? ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias, hermana. Me cae mucho mi internet, fariseos, Jesús, Satanás es el ladrón. Muchas gracias, Stephanie, por tu comentario. Y sí, Stephanie, como acabo de decir, él se dirigía a los fariseos. Muy, muy bien, hermana. El pastor de las ovejas del versículo 1 al 10 es, bueno, tú dijiste que solo es Jesús, pero del 1 al 10, ¿quién comenta? ¿Quién puede comentar? ¿Quién es el pastor de las ovejas del versículo 1 al 10? Y cuando podamos tener un poco más de organización, van a haber momentos que ustedes pueden compartir este tipo de diálogo con sus compañeros en sus centros. Veo aquí Fabio con la mano levantada. Fabio, adelante, por favor. Buenas tardes, mi hermano, Dios los bendiga. Amén. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Ajá. Bueno, sí, él se dirige primero, en la primera pregunta que dice, ¿a quién se dirige eso? Bueno, a los fariseos. Él se dirige a los fariseos y a todos los líderes de la iglesia para ese tiempo, ¿entiendes? Los que siempre estaban con mala praxis ahí en ese momento. Y la segunda, ¿quién es el pastor de las ovejas? Jesús, él se declara que es la puerta de entrada. La puerta él se declaraba como la puerta que tienen que entrar por la puerta para estar felices todos, pues. Y la tercera, ¿a quién es el pastor de las ovejas? Jesús, él mismo se declara que él es el pastor de las ovejas en el versículo número en el versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por la oveja, en Juan 10, 11. ¿Y quién es el ladrón quién es el ladrón del versículo 10? Los falsos pastores y falsos profetas
que tenemos en las iglesias y comúnmente. Entonces son Satanás. Entonces ahí están dirigidas las 4 respuestas a las preguntas que tiene aquí usted puesta aquí en, en el WhatsApp. ¿Entienden? Ahí tenemos eso claro. Bueno, hermano, Dios lo bendiga. Quiero a ver Gracias. también. Ah, Amén, hermano. Gracias. Entonces, ¿concuerda usted con Karen, ¿no? Que el ladrón son los falsos maestros? Sabemos que Jesús se dirigía a los fariseos. Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor, en versículo 11, pero del versículo 1 al 10, Jesús, usted dijo, Fabio, que Jesús se declara la puerta del redil. Entonces, ¿quién es el pastor del versículo 1 al 10? Una del persona más. versículo. Sí, Ah, Fabio, voy a pedirle a una persona más que comente. Muchas gracias, hermano. bueno, amén, amén. Este, aquí claramente se entiende, ¿verdad? Que el Señor Jesús está diciendo que Él es el buen pastor y que las ovejas oyen su voz y le siguen, que Él es la puerta, ¿verdad? Por la cual entran las ovejas. También entiendo acá que Él se trata de dirigir a los discípulos para enseñarles, ¿verdad? Que Él es el verdadero líder de las ovejas, pero que también existen líderes falsos, por lo cual en ese tiempo pues estaban los líderes religiosos y obviamente Él los compara, ¿verdad? Como ladrones, como salteadores, y que estos no, pues, no son los que llevan a la oveja por el redil ni por el buen camino, sino que la llevan a la perdición. Entonces tenemos que nosotros pues, entender acá que Jesús es el buen pastor y que nosotros debemos seguir a Él y tenemos que tener discernimiento actualmente, ¿verdad? Sobre cuáles son esos líderes que realmente van a llevar a las ovejas por el buen camino. Me llama la atención cuando habla de salteadores, ¿verdad? Y también habla de los que que son asalariados, ¿verdad? Que cuando ven a las ovejas realmente por el mal camino, ellos no les importa, sino que las abandonan muchas veces, no tienen un verdadero interés, sino que son asalariados, o sea, tienen un interés particular, es lo que entiendo acá. Ya. Amén. Gracias, hermana. Una preguntita para usted. Entonces, si usted podría nombrarlo, ¿quién es el pastor de las ovejas del versículo 1 al 10? Cuando Jesús dice que Él es la puerta, ¿verdad? Y habla pero que el pastor entra por la puerta y las ovejas escuchan su voz, conocen su voz. ¿Quién es ese pastor que entra por la puerta? Bueno, creo que es ese pastor que reconoce pues la voz de Jesús, que se guía pues por las enseñanzas de Jesús. Y obviamente son los que tienen las ovejas a su cargo, pues. Muy bien, muchas gracias. Y eso me lleva a los próximos puntos, que los pastores, líderes, este término se usa en muchos círculos. Pastor es un líder. Para nuestra clase, todo uno de ustedes es un líder. Entonces, los líderes o los pastores que entra por la puerta es reconocida por las ovejas. ¿Y qué significa entrar por la puerta? Entrar por la puerta es que nosotros damos la autoridad a Jesús en nuestro ministerio. Cuando nosotros pasamos por la puerta, a Karen dice, el que enseña bien la palabra de Dios es el pastor del 1 al 10. Gracias, Karen. Cuando nosotros damos la autoridad a Jesús en nuestro ministerio,
Entonces estamos haciendo el trabajo de un pastor que entra por la puerta, que pasa por Jesús, para que nosotros podamos liderar a personas, para que podamos servir a Dios en un liderazgo, en un ministerio. Tenemos que pasar por Jesús porque Él es la puerta. Nuestra vida tiene que ser primero transformada, pastoreada, llevada al quebrantamiento cuando pasamos a través de Jesús para poder liderar a las personas. Solamente así las ovejas o la congregación, la gente a que usted lidera, lo va a reconocer como un líder. El líder no es el que grita mejor o que da órdenes de forma más adecuada o que habla más bonito. El líder que tiene autoridad en el reino de Dios, en el redil de Dios, en el redil de Jesús, es el que pasa por la puerta, el que pasa por Jesús, y que toda la autoridad es dada a Jesús. El líder que no pasa por Jesús, escuchemos esto, el líder que no pasa por la puerta, que no pasa por Jesús, es un ladrón y un salteador. Otra versión dice un bandido. Cuando nosotros queremos nuestra propia autoridad, llegamos a ser un ladrón, un salteador. Ustedes dijeron que falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Y sí, estoy de acuerdo de que el ladrón que habla, que viene a matar y destruir, estoy de acuerdo que es un falso maestro, pero más que un falso maestro, es alguien que está tratando de usurpar la autoridad de Jesús en su ministerio. La agenda de Dios es superior a nuestra agenda como líderes. La agenda de Jesús es superior a nuestra agenda como liderazgo. Nosotros no podemos saltar a Jesús, como está explicando él en la parábola. Algunos que no entran por la puerta, sino saltan de otro lado, de por atrás del lado, no quieren darle la autoridad a Cristo en su ministerio. ¿Qué si el Señor te dice, pues yo sé que ustedes son personas de fe, de oración, que si en oración tú sientes que el Señor te dice, esa iglesia, entrégame, tienes que ir a otro lugar, entrégamela a mí? Un pastor que le da la autoridad a Jesús y pasa por la puerta, sabe que lo que Jesús quiere es la máxima autoridad. Pero si nosotros estamos si no pasamos o damos toda la autoridad a Jesús, llegamos a ser un ladrón o un salteador. El ladrón no viene sino para matar y destruir. La persona que no considera a Dios, que no considera que la autoridad máxima en el ministerio es Jesús, viene a destruir personas, porque tiene motivos deshonestos, motivos humanos. Hay personas que desean liderazgo para todo menos glorificar a Dios. Y Jesús estaba hablándole a estos líderes fariseos y llamándoles ladrones que vinieron a matar y destruir la gente, que no reconocían la autoridad máxima que es el Hijo de Dios.
que no reconocían que las personas no son propiedad nuestra. Las personas a quienes lideramos no son nuestra propiedad, no nos podemos apropiar de ellas. El pastor que pasa por la puerta es muy interesante porque dice aquí la escritura, y ya vamos a terminar, pero dice el versículo 3, dice, al que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. No, ese versículo 2, no dice el dueño de las ovejas, ¿correcto? Luego dice, a este abre el portero. Quiere decir que el Dios da autoridad a que podamos liderar a las personas. Y luego esas personas reconocen nuestra voz, pero no reconocen nuestra voz porque son nuestras ovejas, sino que las personas a quienes lideramos reconocen nuestra voz porque nuestra voz los lleva a reconocer la voz del buen pastor, del gran pastor, quien es Cristo, que nosotros vimos en el versículo 11. Jesús se refería con este matar y destruir, se refería a líderes que no le daban a él la autoridad. No se refiere al diablo en el versículo 10, cuando dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando usted escuche eso una vez más o lo quiera decir, considere que textualmente, en el contexto, el ladrón que viene a matar y destruir se refiere a líderes que no le dan la autoridad a Jesús. Entonces, seamos líderes que pasan por la puerta, que le damos la autoridad a Jesús, y así el Señor va a respaldar nuestro ministerio. Amén. Entonces, concluimos con la clase de hoy. Hoy era una introducción pequeña. Espero de que tomaron provecho de ella. Repito, las tareas, pregunta de la semana y foro de discusión. Leer capítulo 10 de Marcos y contestar en Moodle la siguiente: ¿qué actitud vemos en los discípulos de Jesús en cuanto al modelo de liderazgo que Jesús enseña? Y luego comentar en publicación de 2 estudiantes, y luego lectura y análisis es capítulo 1 y 2 del libro El líder emocionalmente sano. Si no tiene acceso al libro, coméntenos. Mana Karina, Mana Romy están para ayudarle para que usted tenga acceso al libro. Amén. Entonces vamos a concluir. Auribel, ¿tienes algo que decir? Creo que vi en el Centro Cristiano Derribando Fortaleza una mano levantada. No sé si la hermana tiene alguna duda. ¿No? Si alguna pregunta, con mucho gusto la contestamos. Ok, no. ¿No? Muy bien. Entonces ha sido un gran placer conocerles. Ha sido una bendición estar aquí. Estoy muy entusiasmado para esta clase. Estoy entusiasmado para ver qué es lo que ustedes van a escribir en su foro de discusión. Hagan todo lo posible para que que cumplan con las tareas. Traten de no perder ni una, y van a hacer un buen trabajo. Y vamos a orar para cerrar. Gracias, Señor, damos en este momento porque tú estuviste con nosotros durante esta primera clase, Señor. Yo te pido una bendición para los estudiantes en este ciclo de clases. Pido que les ayudes a desarrollar sus habilidades, que les ayudes en sus momentos de estudiar, de leer, que puedas que ellos puedan apartar tiempo para acercarse a ti a través de el estudio teológico, Señor. Yo pido que tu mano poderosa esté con ellos
a cada uno de ellos, Señor. Bendíceles, bendice sus hogares. Gracias te damos nuevamente por el tiempo que pasamos en clase. Gracias por la academia, por los asistentes, los oyentes de la clase también, los centros de educación. Yo pido que tú bendigas esos centros, Señor, y que puedan ser un lugar de bendición para muchos estudiantes. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien.